Bienvenidos a la unidad 3. Hasta el momento ya hemos comprendido los conceptos básicos y principales de los elementos primarios o principales de todo sistema fotovoltaico off-grid. En esta unidad nos centraremos más en seleccionar cada elemento principal y a su vez diseñar desde cero todo un sistema fotovoltaico off-grid, del cual lo estaremos estructurando de la siguiente forma. Primero, necesitamos tener variables de entrada o parámetros de entrada, mejor dicho, en el cual el primero de ellos sería el análisis de demanda. Es muy importante saber qué consumos nos estamos enfrentando. Como ya vimos en la unidad 1, los estamos clasificando en dos, en la cual pueden ser en corriente continua y pueden ser en corriente alterna o una mezcla de ambos. Después, dependiendo de dónde, en qué parte del Perú se encuentre el proyecto a ejecutar o por diseñar, estaremos calculando el recurso energético de la zona. Es muy importante este segundo parámetro de entrada porque con ellos estaríamos evaluando la cantidad final de módulos solares, módulos fotovoltaicos. Entonces, teniendo finalmente estos dos parámetros de entrada, calcularemos el arreglo fotovoltaico teniendo en cuenta el uso de dos controladores distintos. ¿A qué me refiero? Diseñar el sistema fotovoltaico o el arreglo fotovoltaico en función a un controlador de carga PWM o con un controlador de carga MPPT. Después de calcular el arreglo y el controlador, pasaremos a calcular el banco de baterías, elemento crítico y muy importante de todas estas soluciones off-grid. Y por último y finalmente el inversor off-grid como tal. Englobando todos estos elementos principales, terminaremos finalmente el desarrollo del proyecto seleccionando todos los materiales eléctricos correspondientes, séase los conductores, séase las protecciones en corriente continua y en corriente alterna. Entonces, comenzaremos por el análisis de demanda, el cual, en otras palabras, es estimar el consumo energético del proyecto. Para poder ordenarnos, lo podríamos hacer en base a un cuadro de demanda o un cuadro de carga, en la cual lo podemos subdividir por ítem, describir cuál es el elemento, segundo, la cantidad de estos elementos, un tercero, la potencia de cada uno de estos elementos y por último, las horas de uso que tiene cada elemento como del cuadro de cargas. Finalmente, de este cuadro de cargas tendremos energía y a la vez potencia. Parámetros muy importantes. A su vez hay que tener en cuenta y a su vez también, nuevamente lo repito, es muy importante saber consumos en corriente continua, consumos en corriente alterna o mezcla de ambos. Después pasaremos, y es muy importante básicamente porque ayuda a optimizar a la hora de calcular el inversor, ser más certeros y no sobredimensionar mucho el inversor. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente a determinar un perfil de consumo las 24 horas del día. Determinar este perfil de consumos en una zona off-grid es bien complejo, no necesariamente exacto, porque simplemente estaríamos dependiendo del hábito que tiene el cliente que va a usar dicho sistema, el cual es estar junto con el cliente y ver y seleccionar a su vez cuáles son esas tendencias tipo, ¿no? Para dar breves ejemplos, estaríamos, por ejemplo, dando un ejemplo de un perfil constante en la cual, como se puede ver en la imagen, es un consumo, como su nombre mismo lo dice,
constante durante las 24 horas. Esto es un perfil típico para instalaciones de telefonía, en la cual es un consumo constante 24 horas. Después hay dos más que se rigen en solamente consumos netamente nocturnos o consumos netamente diurnos. Y finalmente tendríamos un perfil, por decirlo, tipo doméstico, en la cual, como se puede observar, la potencia o las coincidentes de cada elemento de dicho proyecto van a ir variando su consumo a lo largo del día. A su vez, y como último, es muy importante realizar la eficiencia energética para estos tipos de sistemas. ¿Por qué? Porque, por un lado, llegar a no generar y a no acumular un vatio, un watt, es finalmente para el sistema en general provechoso en ahorros en menos paneles, un controlador de carga más chico, un banco de baterías más reducido.